para leer en esta mañana. Para ello vamos a abrir en San Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23. Desde el versículo 17 al 25 y luego del 34 al 38. San Lucas capítulo 23 en la página 99 del Nuevo Testamento. San Lucas capítulo 23 del 17 al 25 dice así: y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: quita a este, y suéltanos a Barrabás, el cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad y una muerte. Y hablóles otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo la tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ninguna culpa de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes crecían. Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una muerte, al cual habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y luego, del verso 34, el 38, dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suerte. Y el pueblo estaba mirando, y se burlaban de él los príncipes con ellos, diciendo: a otros hizo salvos, sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y en latinas y hebraicas: este es el rey de los judíos. Señor, bendiga su palabra. La meditación de esta mañana está a cargo de nuestro pastor, Carlos de Santos. Yo me voy a la clase. Buenos días, hermanos. Gracias al Señor. Podemos abrir su palabra esta mañana para tratar estos temas tan sublimes, podemos decir, ¿no? La crucifixión del Señor. Venimos viendo a lo largo de este año los encuentros personales del Señor Jesucristo y llegamos al momento de la cruz. Entonces acá nos tenemos que detener invariablemente porque la cruz es el centro de todo, ¿no? Así que sabemos que el Señor tuvo muchos encuentros allí, muchas cosas que es imposible abarcar y llegar a sondear solo en una medida, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, para esto, ¿quién es suficiente? Pero el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, así que para que conozcamos las cosas que el Señor nos ha dado. Así que vamos a tratar con la ayuda del Señor de meditar algunos pasajes. Vamos a leer otra lectura en Mateo 27. Vamos a San Mateo 27
versículo 15, la página 38. El Nuevo Testamento. Hoy nos toca con los judíos, con el pueblo de Dios y con los soldados. Así que acá Mateo 27, versículo 15, dice: y en el día de la fiesta acostumbraba el presidente soltar al pueblo un preso, cual quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás, y juntos ellos les dijo Pilato: ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo: no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matase. Y respondiendo el presidente les dijo: ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, que se dice el Cristo? Dícenle todos: sea crucificado. Y el presidente les dijo: pues qué mal ha hecho. Mas ellos gritaban más, diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, veréislo vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Señor, bendiga esta palabra. Tremendo, podemos decir, ¿no? El odio de los judíos, del pueblo de Dios, hacia el Mesías, ¿no? Como dice Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero uno puede pensar, ¿por qué, no? Semejante odio hacia el Señor. Habíamos visto hace unos días cuando el Sanedrín juzga al Señor a través del sumo sacerdote, y hemos visto cómo no encontraban ninguna falta en él, ninguna culpa, ¿no? Venían los testigos falsos, y no se ponían de acuerdo, no había forma, con todo el deseo que tenían de condenarlo, de declararlo culpable. Pero ahí cuando el sumo sacerdote le dice al Señor Jesús: si eres hijo de Dios, dínoslo abiertamente, el Señor le dice: no, tú lo has dicho. Así que el juicio, como hemos visto, era totalmente injusto, fuera de lugar, y nada que ver con el juicio que Dios establecía en la ley para juzgar. Pero en eso había una justicia, porque vamos al Génesis, porque ¿cuál fue el pecado original? No lo habíamos dicho. El diablo tentó al hombre cuando dice: con que Dios os ha dicho. Ponen en duda la palabra de Dios. Y después le miente al hombre diciendo: seréis como Dios. Esa fue la tentación, el deseo del hombre de ser como Dios. Esa es la culpabilidad nuestra. Tratamos nosotros, tenemos en nuestro interior esa condición de pecado que nos lleva ¿a qué? A tratar de gobernarnos a nosotros mismos, de creer que nosotros somos Dios, entonces rechazamos al verdadero Dios. Ese es el pecado. Por eso Cristo esa es la sentencia: culpado es de muerte, porque siendo hombre te haces Dios. Tenía que morir en el lugar de nosotros, y ese es el pecado, más que el pecado, la condición de nuestra naturaleza. Por eso, por naturaleza, rechazamos el gobierno de Dios. Por eso Dios tiene que hacer una obra de iluminar nuestro corazón para entender el Evangelio y aceptarle. Gracias al Señor que nosotros, un día Dios nos dio la luz para entender, y la fe para creer y ser salvos, y todos somos hijos de Dios acá, ¿no? Así que vemos que ahí venía el odio del pueblo a los fariseos, al pueblo religioso, que dice: persuadieron al pueblo. Ahí vemos la multitud, la pasión de la multitud que se enfervoriza y sale lo que hay adentro, ¿no?
había un escritor que decía, no me acuerdo bien, pero toda pasión colectiva es innoble, ¿no? Las multitudes cuando se enfervorizan, ahí perdemos toda inhibición y sale muchas veces lo que hay adentro nuestro. Yo pensaba en esto una vez, estaba, no sé si le ha pasado, en un peaje en Buenos Aires, y vieron cuando empiezan a tocar bocina todo, porque hay mucho congestionamiento, entonces ¿para qué tocan bocina? Para que bajen la barrera y pasen todo, ¿no? ¿Le ha tocado a alguno a eso? Y yo me acuerdo una vez a mí me dicen que soy tranquilo, ¿no? Pero empecé a tocar bocina y en un momento me sentí pegado a la bocina, así que enfervorizado, porque uno con la multitud se pone así, porque sale lo que hay adentro, y ¿qué estoy haciendo? Así que los príncipes, los sacerdotes, los religiosos, los fariseos, decían, odiaban al Señor Jesús, porque el Señor Jesús los ponía en evidencia. Ellos habían elegido su vida religiosa para servirse a sí mismos, para poner carga sobre el pueblo, para beneficiarse económicamente, se presentaban limpios a los hombres. Pero el Señor Jesús le decía que adentro eran como sepulcros blanqueados, ¿no? De afuera parecían muy lindos a los hombres, pero de dentro llenos de huesos de muerto. Entonces ese era el odio, pero también que viene Dios, ellos se creen dioses o se gobiernan a sí mismos y viene el Dios verdadero y los pone en evidencia. Entonces por eso el odio tan grande, ¿no? Del pueblo de Dios. Ahí uno lo puede entender. Así que esto era el pueblo judío, el encuentro con el Señor ahí, que siempre, por supuesto que detrás de esto, ¿quién estaba? Satanás, que odia al Señor Jesús y odia al pueblo de Dios. Entonces, el Señor permite todo esto para cumplir sus propósitos santos. Y después estaban los soldados. Vamos a leer Mateo 27, 27. Después que Pilato suelta a Barrabás y les entrega a Jesús para ser crucificado, dice, entonces, versículo 27, los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla. Y desnudándole, le echaron encima un manto de grana y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le burlaban, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Así que acá vemos el otro grupo, los soldados, ¿no? Y podemos decir, bueno, los judíos, los religiosos tenían esos motivos para odiar al Señor Jesús, pero los soldados, ellos estaban cumpliendo su tarea, ¿no? Los soldados eran crueles, el gobierno romano era cruel. Nos acordamos del circo, ¿no? Que la gente iba a las multitudes y se gozaban viendo las crueldades que hacían, principalmente con los cristianos, ¿no? Pero decimos, los soldados, ¿qué los llevaba a hacer eso de escarnecer, como acá el Señor Jesús, de hacerlos sufrir? Ellos tejieron una corona de espinas, ahí en el pretorio, en la sala de donde estaban ellos, y ridiculizaron en un sentido, ¿no? Porque el Señor Jesús, dice, menospreció la vergüenza, no le interesaba, sabía lo que tenía que hacer. Así que pensamos primero en su pueblo, ¿no? Ese era el odio de que viene Dios y los quiere sacar del lugar que ellos habían elegido para gobernarse a sí mismos. Y los soldados, ¿cuál era lo que los llevaba a hacer eso, no? ¿Qué sería? Tal vez la ignorancia de no saber quién era el Señor Jesús. Sabemos que los romanos tenían muchos dioses, ¿no? Y hablaban de sus dioses, el emperador aún era considerado un dios, pero este Jesús era uno más. Entonces la ignorancia, también pensar cómo, ahora aplicándolo a nuestra vida, cómo no solamente lo que tenemos dentro de nuestra naturaleza que se quiere gobernar a sí mismo, sino también la ignorancia de Cristo nos lleva
a maltratar al Señor, porque ahora el Señor no lo tenemos como en ese tiempo, pero también el no conocer quién es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos cristianos se dicen cristianos y tienen un Cristo que no les molesta la conciencia, que no lo conocen, que no conocen también el amor de Dios? Entonces nos lleva a maltratar a Cristo, a no considerarlo. Los romanos no sabían mucho de Cristo. Sin embargo, ahí se ve la maldad del hombre, ¿no? Cómo somos dados siempre a hacer lo malo. Cumplían con su tarea de todos los días, de hacer crueldad. La ignorancia y la indiferencia de no pensar quién tenían delante, ¿no es cierto? Pero también nosotros tenemos que ver qué experiencia, qué nos quiere decir el Señor con esto, porque si no nos quedamos con que vemos al pueblo, a los judíos, lo que hicieron, vemos a los romanos, pero no nos consideramos a nosotros mismos. Decir, bueno, yo si hubiese estado ahí, no hubiese hecho eso. No hubiera gritado, crucifícale, tal vez sí, pero tal vez no hubiese. Muchos no lo hicieron. Muchos creyeron en el Señor, muchos tuvieron temor de Dios. Pero ¿cuál es la enseñanza para nosotros? En la cruz del Señor Jesucristo. Hay un pasaje del apóstol Pablo en los Corintios, 1 Corintios 15, versículo 3, no lo lean, yo lo tengo acá. El apóstol Pablo decía, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Así que el Señor Jesucristo tenía que ir a la cruz no solamente por aquellos que le crucificaban, ni por los soldados, ni por los que estaban, sino también por cada uno de nosotros. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El Cristo de las Escrituras, la palabra de Dios nos muestra que Cristo murió porque era necesario para salvarnos de nuestros pecados. Nosotros tenemos esa misma naturaleza que estos hombres crueles. Y 1 Pedro 2:24 dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, seamos hechos justificados. No dice exactamente así. Para que nosotros, siendo justificados, seamos muertos a los pecados. Y dice, por la herida del cual habéis sido sanados. Así que para que nosotros seamos sanados, Cristo tuvo que padecer todo eso. Así que yo tengo que mirar al Señor. Hay muchas cosas acá que nos hablan. Y es inevitable mencionar a Pilato, ¿no? Por las frases que dice Pilato. Porque Pilato es el que lo entrega, el que discute con el pueblo, y lo entrega a los soldados para ser crucificado. Y Pilato tiene varias frases muy interesantes, que realmente él, sin saberlo y sin quererlo, porque tristemente él entregó al Señor, se constituye en un profeta, podemos decir, en alguien que habla de parte de Dios. Vamos a ver, sin perder este pasaje, en San Juan 19, pasaje paralelo. San Juan 19, versículo 4 y 5. Dice, entonces Pilato salió otra vez fuera y díjoles, he aquí os le traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Así que a él lo estaban azotando los soldados, estaban poniéndole la corona de espina, pegándole con la caña. Y se salió otra vez fuera, sale del pretorio y va otra vez delante del pueblo de los judíos. ¿Y qué les dice? Versículo 5. Versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez fuera y díjoles, he aquí os le traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Y salió Jesús fuera, observemos esa imagen, ¿no? Llevando la corona de espinas y la ropa de grana
Y dícele Pilato, he aquí el hombre. Así que, ¿cómo estaría el Señor Jesús en ese momento? Después de haber sido azotado, lo azotaban con unos látigos que tenían todos varias soguitas y pedacitos metálicos y de hueso, y azotaban. ¿Cómo estaría el Señor Jesús con todo ensangrentado? Y Pilato le dice a los judíos, he aquí el hombre. Qué frase, ¿no? He aquí el hombre. Así trata la naturaleza humana, trata el hombre pecador al hombre que no pecó, al hombre santo completamente que era el Señor Jesucristo. He aquí el hombre. Y también podemos pensar en que Él estaba ahí en el lugar de ¿quién? Del hombre, en el lugar de cada uno de nosotros, lo que a nosotros nos correspondía, ese castigo. El Señor lo estaba llevando. He aquí el hombre, dice Pilato. Y también en este mismo capítulo 19, versículo 14. Ahí nomás dando vuelta a la hoja, dice, y era la víspera de la Pascua y como la hora de sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. He aquí vuestro rey. Dios le está testificando al pueblo de Israel que sabían toda la descendencia que tenía que llegar a José, desde Abraham hasta José, para ver el derecho de quién era el rey de los judíos. Dice, he aquí vuestro rey, versículo 15. Mas ellos dieron voces, quita, quita, crucifica, le dice Pilato. ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los pontífices, no tenemos rey sino a César. Así que he aquí vuestro rey, Pilato. Dios está diciendo a través de Pilato, he aquí vuestro rey. ¿A vuestro rey he de crucificar? ¿Cuántas veces, no? Quita, quita, crucifícale. Y es interesante leer, vamos ahora a Mateo, capítulo 1. Hace poco hemos recordado la Navidad, ¿no? San Mateo 1. En el versículo 21 tenemos el relato de la Navidad, ¿no? A partir del 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Hemos recordado esto. Pero antes que está la genealogía del rey, porque el Evangelio de Mateo exalta al Señor como rey. Podemos decir que el Evangelio más judío, más preparado para los judíos. Y dice el libro de la generación de Jesucristo, el libro del origen de Jesucristo. Y empieza desde Abraham, ¿no es cierto? El hombre que tomó Dios de un pueblo pagano para hacer en él benditas, en su simiente benditas, todas las naciones de la tierra. Así que de la descendencia de Abraham iba a venir el rey de los judíos. Después da toda la genealogía, pasa por David, que era el rey. Y que Dios que le había dicho a David, que en él se iba a sentar, de su descendencia se iba a sentar uno, que de su reino no iba a haber fin. ¿Quién era este? El Mesías, el Señor Jesucristo. Y termina, ¿con quién termina la genealogía? Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. ¿De quién nació? De María, no de José. José no era el padre era Dios. Eso lo tenemos bien claro. Aparte, Dios después empieza con la Navidad, entonces se sabe que José no era el padre, por supuesto, si no, no tendría ningún sentido. Pero tenía que terminar en José, porque ahí se veía cuál era el rey. Así que los judíos sabían, así como sabían dónde iba a nacer el Cristo, en Betlehem de Judea, pero no les interesaba, ninguno fue, como escuchamos la Navidad. También acá, Dios a través de Pilato les recuerda, aquí vuestro rey, a vuestro rey he de crucificar. Nosotros también, para nosotros, Cristo tiene que ser nuestro rey, aquel que gobierna completamente nuestra vida. Y tenemos otra frase de Pilato, volviendo a Mateo 27, pasaje que leímos.
San Mateo 27, el versículo 22. Cuando ellos insistían, ¿no?, en crucificar al Señor. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, que se dice el Cristo? Dícenle todos: sea crucificado. Fíjense qué frase. ¿Qué pues haré de Jesús? Ahora Pilato se lo dice personalmente para él, ¿no? Pero eso es lo que nosotros tenemos que decirnos para nosotros mismos. Ahora una experiencia personal al ver todo esto. ¿Qué pues haré de Jesús, que se dice el Cristo? ¿Qué pues haré yo de Jesús? Si hay alguno entre nosotros que aún no ha aceptado a Cristo, tiene que hacerse esta pregunta: ¿qué pues haré de Jesús, que se dice el Cristo? Tengo que aceptarlo en mi corazón, porque Él dio su vida por nuestros pecados, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Pero si todos somos de Cristo, también nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿no? Porque entendemos, vemos, ponemos los ojos en el Señor, todo lo que Él tuvo que sufrir para salvarnos de nuestros pecados. Entonces me tengo que preguntar en esta mañana: ¿qué pues haré de Jesús, que se dice el Cristo? ¿Cómo es mi vida siguiendo a Jesús? En los hechos prácticos de cada día, vengo a su casa, escucho la palabra, oro en mi casa, pero vivo realmente como vivió el Señor. ¿Cómo vivió el Señor? Padeciendo para salvarme a mí, intercediendo por mí. ¿Qué pues haré de Jesús? Me tengo que preguntar. ¿Soy indiferente como eran los soldados? No le conozco y en consecuencia lo maltrato. No pasa desapercibido lo que el Señor hizo por mí. Vamos a ver el pasaje que leyó nuestro hermano Mingo, Lucas 23 ahora, versículo 34. ¿Qué hizo el Señor Jesús ahí cuando fue crucificado? Versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo el Señor en la cruz, no? Nos clamó al Padre para perdonarlo, no solamente a los que le estaban crucificando, sino a cada uno de nosotros. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora yo estaba leyendo un libro de nuestro hermano don Armando, Las 7 palabras de la cruz, y tiene una reflexión acerca de esta palabra del Señor, que es la primera de las palabras del Señor en la cruz. Y dice: ¿por qué el Señor no dijo: yo los perdono? ¿Por qué no saben lo que hacen? Remitió al Padre. Y el Señor Jesús en otras veces había dicho, por ejemplo, cuando salvó al lo levantó al paralítico, ¿no? Le dijo: para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados, le dijo: levántate y anda. No, eso le dijo al ciego, pero también le dijo: levántate al paralítico. Pero dice: el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Pero acá le dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que es. ¿Por qué? Porque está haciendo el sacerdocio verdadero, el sacerdote que nos habla en hebreo. Tenía que ser él el sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? El que intercede entre Dios y los hombres. Los sacerdotes de los judíos, ¿qué estaban haciendo? Lo estaban crucificando al Señor. Entonces tenía que haber un sacerdote verdadero, alguien que se pusiera, como dice en hebreo, ¿no? El sacerdote nos convenía santo, limpio, apartado de los pecadores. Ahí estaba el Señor intercediendo, no solamente por el pueblo, no solamente por los soldados, por cada uno de nosotros, que habíamos elegido gobernarnos a nosotros mismos, que a veces lo hacemos también, aún siendo creyentes, que somos indiferentes al sufrimiento del Señor, que somos ignorantes acerca de lo que el Señor nos amó. Ahí está el Señor intercediendo. Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Ya está profetizado, ¿no? En Isaías 53, cuando al final dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Señor oró por cada uno de nosotros. ¿Qué pues haré de Jesús ahora yo, entendiendo estas cosas que el Señor hizo? Y podemos pensar en esa oración que el Padre hace, que el Señor Jesús hace ahí, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuándo el Padre le contestó la oración por su pueblo y por cada uno de nosotros? Inmediatamente. Ahí en el libro de los Hechos vemos cómo los apóstoles que huyeron cuando el Señor fue crucificado, después entendieron y recibieron el Espíritu Santo, y ya ahí Dios, que es un Dios de amor y de misericordia, empieza a predicarle, a hablarle a los judíos para que se arrepienta. Está contestando la oración del Señor Jesús. Vamos a ver algunos versículos. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 36 a 38. Ahí sabemos que Pedro, ¿no es cierto?, el que tenía la llave del reino de los cielos que el Señor le había dado, ahí en la predicación, en Pentecostés, cuando el pueblo de Dios recibe el Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está el Padre contestando la oración del Señor Jesucristo. Y se fueron compungidos de corazón, traspasados de dolor, significa, al entender que habían crucificado a su Rey. Y Pedro, que como hemos escuchado otros domingos, tantas veces le habían negado, ahora Pedro es gustado, no tiene temor. Eso para que pensemos en nosotros, hermano, que a veces fracasamos, pero el Señor es un Dios de misericordia y que nos levanta. Y elige justamente a Pedro para predicar a los judíos. Fíjense, Hechos 3, dando vuelta a la hoja, versículo 12. En otra oportunidad, cuando Pedro y Juan hacen el milagro de curar al hombre que no podía caminar desde el vientre de su madre, ¿no? Después, versículo 12, y viendo esto Pedro respondió al pueblo. ¿Qué vio? Que se había juntado todo el pueblo ahí, para ver lo que ellos habían hecho. Dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como que si nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando el que había de ser suelto. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, por lo que nosotros somos testigos. Otra vez, ¿no? Les recuerda la crucifixión. Pediste que se os diese un homicida. Barrabás era un terrorista, en Lucas leímos que había hecho una sedición. Una sedición es una revolución, una revuelta, que había dado muerte a uno. Y su pueblo pidió que fuese suelto Barrabás. ¿Por qué? Porque Barrabás no lo podía acusar de nada a ellos. Ese es el problema. Nosotros tenemos un Cristo que nos conmueve la conciencia, nos muestra lo que somos, pero gracias a Dios, porque ahí en la cruz está la sanidad para nuestra alma,
para nuestro corazón. Y otro pasaje más, en Hechos 5, las 3 veces Pedro, otra oportunidad, cuando ellos fueron encarcelados y el Señor los soltó. Hechos 5, 27. Y como los trajeron, los presentaron en el concilio y el príncipe de los sacerdotes les preguntó, diciendo, ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre? Y aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Recordemos las palabras del pueblo, ¿no? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y acá ellos también dicen esto, ¿no? Pero es un Dios de misericordia el que tenemos. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole de un madero. A este a Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Así que vemos el mensaje de la cruz, ¿no? Que siempre que es arrepentimiento, siempre el arrepentimiento y la fe en Jesús. Así que hermanos, que el Señor nos bendiga, ¿no? Que podamos hacernos esta pregunta que pronunció Pilato. ¿Qué pues haré de Jesús? Cada uno de nosotros. ¿Nos conformaremos con venir a la reunión, sentarnos y después vivir como nosotros queremos, gobernándonos a nosotros mismos, viendo lo que el Señor tuvo que padecer por cada uno de nosotros? Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir nos constriñe? Una palabra que dicen los entendidos tiene un alto contenido semántico, quiere decir muchas cosas, esa palabra. Dice, el amor de Cristo nos apura, nos surge, nos pone cautivos de ese amor, nos encierra, dice, nos pone en estrecho, estamos como absorbidos o entregados al entender el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Para que los que vivan ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo ahora tengo que vivir por Cristo, porque si no, no tendría nada, no tendría la vida eterna que recibí el día que entendí que Cristo murió por mí. ¿Qué pues haré, Jesús? Que nos preguntemos, hermanos, cada uno de nosotros, delante del Señor. ¿Qué pues haré de Jesús? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a leer en Hebreos capítulo 13, ya para terminar. Hebreos 13, versículo 12. Hebreos 13, 12, la página 255. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, por su propia sangre padeció fuera de la puerta. Eso es lo que hemos venido viendo hasta ahora, ¿no? Eso es lo que hemos hablado. Padeció para santificar al pueblo, para sacarlo del pecado, para apartarlo para Dios. ¿Qué hizo? Tuvo que padecer por su propia sangre. Padeció fuera de la puerta. Ahora, ¿qué pues haré de Jesús, que se dice Cristo? Versículo 13. Salgamos pues a Él, fuera del real, llevando su vituperio. Así como Cristo sufrió por amor de mí, para salvarme, ahora yo tengo que sufrir por Él. Yo tengo que salir fuera del real, fuera del campamento. Eso significaba, el campamento era donde se sacrificaba la víctima afuera, fuera del real, fuera del campamento. Cristo fue sacado al monte Gólgota, que estaba fuera de la muralla de Jerusalén, porque fue considerado inmundo, maldito. La cruz, morir en la cruz significaba maldición. Cristo tuvo que hacer eso. Ahora yo también tengo que salir del legalismo. Es por eso esa palabra para los hebreos que habían creído. Tengo que salir del legalismo, de lo que se considera un cristiano estándar para el mundo, ¿no? Yo puedo
ver que los demás hombres me ven como un cristiano que hago las cosas bien, pero Cristo me pide más. Cristo me pide que salga de lo que ahora se llama lo políticamente correcto, ¿no? Un cristiano que puede parecer bueno a los hombres, ¿no? Cristo me pide más que, como dice acá, que salga fuera de esa apariencia. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio. Que si sufro por Cristo no me importa. Que pueda, como dice acá, ¿no? Salgamos pues a él fuera del real llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la porvenir. A veces me acomodo a mi vida cristiana, ¿no? Y después, ¿qué dice? Versículo 15. Así que ofrezcamos por medio de él, por medio del Señor, a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Entendiendo, contemplando a Cristo, estaré dispuesto a sufrir por él, a hacer un sacrificio de alabanza. ¿Qué es? Es confesar a Cristo. Aún aquellos que me pueden vituperar. ¿Cuánto Cristo fue vituperado? ¿Cuánto fue injuriado en todo sentido? Y yo me conformo a veces, ¿no? Con venir, escuchar la palabra y después yo me gobierno a mí mismo. Señor nos ayude para poder estar dispuestos, porque ahí, ¿qué tenemos? El gozo. Después de la cruz viene el gozo, ¿no? Habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz el Señor. Ahora yo, sabiendo que Dios tiene una vida de gozo y de alegría para mí, pero tengo que llevar el vituperio. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. El Señor tiene un camino de felicidad, pero tengo que aprender a sufrir por él. Y eso es una honra que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. ¿Estaremos dispuestos? El Señor nos bendiga. ¿Qué pues haré, Jesús? ¿Qué se dice el Cristo? Que podamos estar dispuestos a amarle y a sufrir por el Señor, por amor. El Señor nos bendiga.